Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Academy Talk by Habitacle y Fotocasa. Hoy vamos a hablar de storytelling y para ello tenemos a Víctor Gay Zaragoza, que es escritor y consultor experto en storytelling. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? Un placer. Igualmente. Cuéntanos primero, ¿qué es el storytelling? Pues el storytelling es básicamente el arte de contar relatos. Nos cuentan historias cuando somos niños, nos cuentan historias en la prensa, en el cine vemos historias. La clave aquí es cómo podemos conseguir que una historia nos ayude a vender. Porque cuando vamos al cine y una película nos fascina, el tiempo pasa rapidísimo, no hay espacio, no hay nada, hay una conexión emocional súper profunda entre la historia y el espectador. Esta misma intencionalidad es lo que el storytelling en el ámbito profesional consigue, es decir, al final conseguimos que conectemos con nuestro público mucho más allá de una conexión racional, sino también con una conexión emocional, ¿no? Que toque a la persona y que se genere un vínculo entre ella y en este caso, pues el agente inmobiliario o quien sea que esté tratando de comunicarse con alguien. Para que exista esa conexión, exactamente qué componentes tiene que tener un buen storytelling, ¿no? Para conseguir esa comunicación que decías. Pues una de las cosas súper importantes es que genere empatía. Empatía quiere decir es la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Entonces, si no conseguimos que el público, el cliente, se ponga en nuestros zapatos, no va a haber conexión. Entonces, un elemento fundamental es la conexión. El otro es el conflicto. Todos los relatos, desde las tragedias griegas hasta los estrenos de Netflix o HBO, se basan en el conflicto de un personaje. Pues a la hora de vender, también hemos de ser capaces de hablar de conflictos, evidentemente conflictos que tengan nuestros clientes y que gracias a nuestros productos o servicios solucionemos. Y otro factor fundamental es que se base y se ancle en valores universales, un relato de hablar de amor, de familia, de lo que realmente mueve a las personas, las emociones, ¿no? Cuando hablamos de relatos hablamos de emociones y hemos de conseguir articular estas emociones a través de una buena historia. Nosotros siempre decimos que la emoción, ¿no? Es importante a la hora de, pues por ejemplo, pues vender los servicios, ¿no? Para un cliente. Exactamente, el storytelling, ¿cómo podría ayudar al agente inmobiliario a generar esa emoción que comentas? Pues básicamente lo que hemos de ser capaces es de una vez hemos generado esa empatía, de transmitirle, por ejemplo, entusiasmo, de transmitirle alegría, de transmitirle pasión, ¿no? Porque al final las emociones a través de las neuronas espejo se contagian. Entonces, cuando una persona cuenta algo desde la tristeza o desde la desidia o desde el que no le importa, el otro lo capta, ¿no? Que hay como algo. Entonces, cuando cuentas un relato es fundamental desde dónde lo cuentas, ¿no? Y por eso, en el fondo, es lo mismo que el ejercicio que va a hacer un escritor, un cineasta o un director de teatro o un actor en escena, ¿no? Que para transmitir emoción el actor la ha de sentir dentro. Pues de la misma manera, estos agentes inmobiliarios, si realmente quieren transmitir una emoción, habrán de ser capaces de conectar primero con esa emoción. Es decir, que antes de enamorar a otros, sabrán de enamorar ellos del producto que están vendiendo. Y esto, como sabes, no siempre es fácil, porque al final a veces la vida nos pone en situaciones que hemos de transmitir o vender cosas en las que no creemos, pero ahí está nuestro trabajo como profesionales de ser capaces de primero hacer ese trabajo previo, ¿no? Y el storytelling en esto pues ayuda muchísimo. O sea, al final lo que quieres decir un poco, si no te entiendo mal, es que bueno, cuando queremos vender un producto o un servicio, al final tenemos que contar una historia, ¿no? Siempre, absolutamente, ¿no? Al final la mente humana es un procesador narrativo, no lógico. Entonces los datos los recibimos y los almacenamos, pero a través de los datos no estamos procesando la memoria. Entonces, para que se acuerden de nosotros hemos de generar un relato emocional y esto hay estudios científicos que demuestran que cuando sentimos emociones se almacena lo que asociamos a esa emoción en nuestro cerebro de una manera que dura muchísimo más. Es decir, para que nos entiendan tus espectadores, sí. Un agente inmobiliario que es capaz de contar algo, lo que sea, que toque un poco a la persona, ese agente inmobiliario va a quedar en la memoria de la persona durante mucho tiempo y quizá a primeras no le compra, pero lo va a tener en su mente y lo que es más importante, en su corazón durante años, ¿no? Es como una película que te ha gustado, que te ha emocionado, la vas a recordar casi toda tu vida. Pues esto es lo mismo. Si solo vamos con datos y aburriendo y desde la desidia y contando cosas inconexas, van a salir de la visita del piso o van a salir de la reunión y se van a olvidar así de rápido, ¿no? Entonces la emoción y el relato lo que te permite es generar un vínculo, que al final eso es la comunicación, ¿no? Generar vínculos que trasciendan las barreras que nos separan de los demás, ¿no? Y eso es lo que un relato te da. ¿Crees, por tanto, que un agente inmobiliario puede incrementar sus ventas y la fidelidad de sus clientes siempre y cuando cuente historias, ¿no? O utilice el storytelling en su día a día? No tengo ninguna duda. De hecho, y esto los grandes, estoy seguro que todos estos agentes inmobiliarios que nos ven y ellos son grandes contadores de historias, seguro, ¿no? Al final, cuando van a un piso alguien a verlo, ¿no? Necesita
entender un poco pues, la narrativa de vida que tendría esa persona ahí, ¿no? Pues se levantaría y vería esta vista, ¿no? Luego tiene un parque aquí donde podría ir a pasear a los niños, ¿no? Luego tienen comercios ahí. Al final, ¿qué está haciendo un agente inmobiliario? ¿Qué debería hacer? Generarle una narrativa de vida de tal manera que el potencial cliente se pueda imaginar viviendo en esa vivienda. Pero para poderse imaginar, le hemos de contar un relato, una historia, ¿no? Y el storytelling lo que te permite es articularla en perfección, saber muy bien lo que has de contar, lo que no, para conseguir este fin, que al final estamos hablando de conexiones entre personas, ¿no? De eso va un relato y de eso va la comunicación. Sé que en teoría todo esto tiene que ser práctica, ¿no? También, es decir, al final el storytelling pues tiene una parte teórica, pero al final es práctica, ¿no? Y conocer y, bueno, pues al final generar esa habilidad, ¿no? Que te ayude a contar historias. Pero, ¿qué 3 consejos le darías a las personas que nos están viendo para que ellos pudieran poner en marcha ya el storytelling en, pues, bueno, pues una venta inmobiliaria? Lo primero, hay que empezar, igual que una buena película está muy pensada cómo empieza, o en mi caso como escritor, una buena novela, siempre las primeras páginas son fundamentales. Pues en una visita inmobiliaria, lo primero que hemos de pensar es de qué manera vamos a abrir el discurso, de qué manera vamos a abrir la charla. Y hemos de tener en mente 2 cosas. Uno, que hemos de generar empatía, es decir, que el otro sabe poner en nuestro lugar, hemos de conectar con el otro de alguna manera. Entonces, si empezamos ya con datos y tal, y a decir que somos los mejores, mal. Porque entonces ya al otro pones un muro, entonces has de generar la conexión. Una vez has generado la conexión, ya puedes meter datos o decir lo que sea. Entonces, primer consejo, cómo abres la narrativa de venta es fundamental, pensar una buena apertura y que genere empatía. Luego el otro tema, hemos de captar al otro, hemos de entender al otro, hemos de escuchar al otro, hemos de entender sus problemas de vida. Lo ideal, dejémosle hablar un poco primero, entendamos cuál es su necesidad, ¿no? Y en base a la necesidad que tenga el otro, en base al dolor de vida que tenga el otro, generemos ese relato, segundo consejo, que solucione los problemas de esa persona. Es decir, que al final el piso que le estamos vendiendo o alquilando sirva para ayudar al otro a algo, ¿no? Y el tercer consejo, el cierre. El cierre, igual que en una buena historia, el final de una película es fundamental, el final de una venta es fundamental. Entonces, aquí yo hay un truco que siempre digo a mis clientes y es el truco Darth Vader, yo soy tu padre. Igual que en Star Wars acaba con el yo soy tu padre y dices, coño, y te vas para atrás y dices, ah, por eso le dejaba escapar, ¿no? Pues un truco que funciona mucho es si hemos abierto de una manera determinada con una anécdota, la que sea, de que pues me gusta hacer footing y pues por aquí se puede correr o lo que sea, cualquier anécdota que hemos usado, podemos cerrar con esa misma anécdota con la cual hemos abierto de tal manera que la persona pueda ver que ha habido un hilo conductor, pueda rememorar esos grandes momentos, ¿no? Y también podemos hacer un colofón recordando pues los grandes hits de lo que estamos vendiendo y dándole algún dato de valor. O sea, al final es cerrar el círculo, ¿no? Del inicio de la venta hasta el final. Exacto, como en una buena historia. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias. Nada, gracias ha a sido ti, un placer. Ismael. Encantado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Academy Talk.